¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Continuamos en lo que hemos dado en llamar esta saga de la enfermedad cardiovascular para tratar de entender y hacerles entender a ustedes, las mujeres, de por qué la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, y estamos tratando de analizar, ¿sí?, qué es lo que pasa, cuáles son los motivos por los cuales la mujer no presta atención a esta situación que es crítica, y que en realidad una mujer, como decíamos ayer, una mujer cada 11 minutos en Argentina muere de una enfermedad cardiovascular. Muy bien, continuando con la charla que estábamos dando ayer, habíamos quedado en que el nivel sociocultural, a menor nivel sociocultural y a menor educación, mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y muerte cardiovascular. Y a mayor edad, menor incidencia de muerte, porque la mujer tiene un poco más de experiencia y ha escuchado más, ha prestado más atención y ha aprendido. Vamos a continuar entonces con la charla. En Estados Unidos, los países de primer mundo, fíjense, la mayor parte del mundo las mujeres en realidad desconocen, como ya lo hemos dicho, y que el 40 al 50% de las mujeres saben que el corazón es la principal causa de muerte. Lo habíamos dicho ayer, que de las 400.000 mujeres que se morían por causa cardiovascular en Estados Unidos, el 45% sabía que el corazón era el responsable o la enfermedad cardiovascular. Entonces, en los países desarrollados, el 40 al 50% de las mujeres saben que el corazón es el responsable de su muerte. En la próxima, o lo que sigue, y esto pasa en los países en desarrollo o en los países como el nuestro, ¿sí?, que van en vías de desarrollo, países pobres o en vías de desarrollo, menos del 20% sabe que el corazón o la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Esa es una gran diferencia, y acá tiene que ver la condición sociocultural, la condición económica, la condición educativa, como estamos viendo y estamos analizando, más allá de que todavía no hemos hablado de medicina, simplemente estamos tratando de analizar por qué la mujer no le presta atención a la principal causa de muerte, al asesino silencioso, que es la enfermedad cardiovascular. Vamos a ir avanzando y obviamente a una conclusión que uno llega después de analizar todas estas cosas que hemos estado viendo entre ayer y hoy, es que es difícil que la mujer tome conciencia de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, ya que no puede cuidarse la mujer de aquello que no ve como amenaza, ¿sí? Como no tiene conciencia de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, no la ve como amenaza, no hace los controles a tiempo, subestima los síntomas, no toma la medicación cuando tiene que tomar medicación. Entonces, por supuesto que asumimos que al no tomarla como prioridad a la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo que llevan a la enfermedad cardiovascular, es por eso que es la principal causa de muerte. Vamos a ir avanzando. Acá en esto es muy interesante, fíjense, estamos acá en el 1700, acá en nuestros días, el 2020. En el 1700, ¿qué predominaba más? La peste, la hambruna. La mortalidad cardiovascular se estima que era menor del 10%. ¿Sí? En el caso, ya avanzando, vienen las pandemias, las enfermedades degenerativas, y ya después, para los últimos 60 años, 50 años, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, ¿sí? Esas son las cosas, y la muerte aumenta hasta un 30 y un 50%. Muy bien, vamos a pasar a la próxima, y acá es el mismo gráfico que anterior, pero acá ya hay historia escrita. En el 1700, fíjense, este señor, que era un escritor, un médico, ¿sí?, él dice, fíjense que la mujer ni la tiene en cuenta, él dice que hace un tratado, escribe un tratado, y él dice de cada 100 personas que él ve, solo 3 son mujeres, el resto son todos hombres. Traducido, la mujer no tiene nada que ver con el corazón. Esa es la idea en el 1700, con lo cual poca atención se le prestaba ya en aquella época, ¿no es cierto?
Un ícono en 1900 en el Congreso de la American Heart Association, o sea, la Asociación Americana del Corazón, le dedica un espacio a la mujer y el título de ese espacio es El camino al corazón de un hombre. En resumen, ¿qué dice? Que la mujer tiene que llevar de la mano al hombre para hacer los controles cardiológicos porque es la principal causa de muerte que afecta al hombre. Entonces la mujer tiene que cuidar al hombre, no al revés. La mujer no tiene que ir a hacerse controles cardiológicos porque está el concepto todavía dentro incluso del mundo cardiológico de que la enfermedad cardiovascular no es la principal causa de muerte en la mujer en aquel momento. En aquel momento predominaba la idea de que los hombres eran los principales responsables, los que más morían por causa cardiovascular, y a la mujer solamente se la valoraba, o te lo veía, como dice acá, un abordaje bikini. ¿Qué implicaba esto? Que solamente la mujer se la valoraba desde el punto de vista ginecológico, nada más. No había otra enfermedad potencial o posible que no fuera el control ginecológico. Entonces, esto explica el por qué la medicina masculino dominante, en donde la mujer ni aparece en cuanto al tema de la enfermedad cardiovascular. Aparece un estudio muy importante en 1948, que es el estudio de Framingham, que es una localidad de Estados Unidos, que marcó una bisagra en la enfermedad para los cardiólogos, porque a partir de ahí aún sigue ese estudio, sigue haciendo el seguimiento de más de 60 años de distintas enfermedades, de distintos tratamientos, de distintas conductas médicas, y que nos lleva a los cardiólogos a tomar decisiones y donde se sacan artículos sobre distintas enfermedades para después tomar las conductas correspondientes en el caso de distintas enfermedades cardiovasculares puntualmente. Entonces, este estudio marcó realmente una diferencia y fue la bisagra, y es un estudio que hoy sigue vigente y sigue observando qué pasa con distintas enfermedades. Se sigue a la población en el tiempo. Pero ¿qué pasó con la mujer? Acá la mujer, después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, la mujer tiene que dejar el hogar para empezar a cumplir la función multirol. ¿Sí? Tiene que salir a trabajar, tiene que salir a apoyar la causa cada una de su país, especialmente en Estados Unidos, ¿sí? Empieza a trabajar, a hacer el mismo trabajo que el hombre, comienza a fumar, comienza con el alcohol, comienza con toda una serie de situaciones, por supuesto el estrés, que cada vez va a ir jugando un rol mucho más preponderante y que hoy por hoy es uno de los factores de riesgos no convencionales más importantes en el impacto de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Entonces acá comienza un cambio total del paradigma y entonces empieza la medicina de género en el 1900, ¿sí? Empieza la medicina de género. Entonces ellos estaban viendo, se ponen a observar que si ustedes ven acá en rojo las mujeres se morían más que los hombres. Estos son los hombres, estos son las mujeres. Hubo una pequeña caída, pero ya nuevamente se está incorporando. Sigue habiendo una predominancia de la enfermedad cardiovascular, mata más a las mujeres, bajó un poquito, pero ahora nuevamente está subiendo. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Eso está pasando, la mortalidad cardiovascular ha ido cayendo un poco, la prevalencia ha aumentado de las enfermedades cardiovasculares porque hay más obesidad, más diabetes, más colesterol alto, más hipertensión, o sea, los factores de riesgo cada vez siguen predominando y van aumentando, pero los tratamientos, las terapéuticas actuales y las conductas y los cambios de hábitos que se están insinuando hacen de que la mortalidad haya ido cayendo, pero está nuevamente empezando a aumentar. Vamos a seguir avanzando y entonces lo próximo que tenemos que decir con respecto a la enfermedad cardiovascular es que empiezan las relaciones entre el sexo, el género y la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Hay factores ambientales género específicos, hay modificaciones epigenéticas
que todo esto comienza desde el momento de la gestación, desde el momento de la formación del huevo cigoto, del nacimiento y toda la evolución en el crecimiento de la mujer. ¿Cuáles son los factores del género? La percepción personal y social del rol femenino y masculino, los estereotipos personales y sociales, los factores no médicos que influencian el acceso a la salud, y desde el punto de vista del sexo, de diferencias biológicas, expresiones genéticas, diferencias en las hormonas sexuales, anatómicas, fisiológicas, de metabolismo, ¿sí? Todas estas son reproducibles en animales, en los distintos estudios que se hacen, ¿sí? En los animales pasa exactamente lo mismo. Hormonas sexuales, que ya vamos a ver cuál es el papel que juegan, y las expresiones genéticas de sexo específicas hacen que expliquen por qué a la mujer le afecta más la enfermedad cardiovascular que al hombre. Así que realmente es una cosa que hay que tener en cuenta y que vamos a ir analizando porque esto es muy importante. Fíjense en la evolución, cada vez, ahora vamos seguramente en la próxima imagen, vamos a ver este mapa en donde el azul es la expectativa de vida. Ha habido una inversión de la pirámide poblacional y las mujeres, en general la población cada vez vive más, pero la mujer vive cada vez más que el hombre, ¿sí? Siempre. Entonces, ya hoy por hoy hay un 15% más de sobrevida de la mujer con respecto al hombre, y de acá al 2050 va a haber otro 15% más de sobrevida más de la mujer con respecto al hombre. O sea, las mujeres van a ser mucho más longevas que los hombres. Entonces, y eso explica también por qué hasta determinada edad, en un momento biológico de la mujer, por eso el tema hormonal, en un momento biológico de la mujer, la menopausia, antes de la menopausia y después de la menopausia, ese es el rol hormonal, ¿sí? Después de la menopausia, la mujer comienza a sufrir enfermedades que solamente afectaban al hombre, comienza a aparecer los factores de riesgo que antes no eran tan predominantes, y en general la primera enfermedad en aparecer es la hipertensión arterial en líneas generales, ¿sí? Y después, si esa mujer es fumadora, es obesa, es sedentaria, por supuesto que comienza sí a aparecer la enfermedad cardiovascular cada vez más florida y más agresiva, y si esa mujer es diabética, peor le va a ir. Entonces, la mujer por cada década, después de los 60 años que va avanzando, le va peor, la mujer vive más, pero sufre más la enfermedad cardiovascular y muere más de la enfermedad cardiovascular. Ya para ir terminando, vamos a ir con la última imagen para dejar ya todo listo para el próximo programa, pero como para ir cerrando, fíjense acá, esto pasa expectativa de vida en Centroamérica, fíjense, el Caribe, América Central, América del Sur, América Latina y el Caribe. Fíjense, violeta, esto son las mujeres. Edad promedio 80 años, 78, 79, 78, 75. Mujeres. Los hombres 72, 72, 72, 70. Hay una mayor expectativa de vida en las mujeres y ellas viven más que los hombres. Y esto está pasando en todo el mundo, por supuesto. Hay lugares en el mundo, en los lugares nórdicos, que las mujeres ya están en los 90 años promedio, y eso está marcando también una situación puntual en cuanto a la incidencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo programa tratando de entender este asesino silencioso y que usted tenga elementos para pensar de que es una cosa que usted debe prestarle atención y debe hacer los controles correspondientes. Nos vemos en el próximo programa.